nos dicen, ¿cuál es la verdad respecto de la Santa Inquisición? Muchos protestantes critican a la Iglesia por ella. Esta pregunta nos la hace una hermana que está estudiando historia en la universidad. Esto vas a poder aprender, hermana, efectivamente, qué cosa dice la historia verdadera sobre la Santa Inquisición. No hubo una sola Inquisición, hubo múltiples Inquisiciones, de esas múltiples Inquisiciones que están en distintas partes del tiempo y en distintas partes del mundo simultáneamente. Algunas fueron efectivamente católicas, otras fueron del poder del Estado, de la corona, y en consecuencia esto nomás ya les habla de la complejidad y de la cantidad de ignorancia que hay alrededor de la Santa Inquisición. Pero lo importante que debemos entender es esto, hermanos. Nuestros hermanos evangélicos y también los hermanos no creyentes tratan de descalificar a la Iglesia Católica por los errores que los católicos cometieron en la historia pasada, ¿no? En la Inquisición, las cruzadas, y no tienen idea de la realidad histórica, simplemente nos las tiran con la esperanza de que nosotros nos sentamos avergonzados de formar parte de la Iglesia Católica. Pero ahí de parte de ellos hay una aberración doble, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. De parte de ellos hay una aberración doble. La primera es el etnocentrismo, ¿no? O sea, el centrarse en la época actual para juzgar el pasado. Las personas en el pasado no tenían el sentido de los derechos humanos, de la dignidad que tenemos hoy en día, ¿no? Y hoy en día no tenemos el sentido de la dignidad, de la libertad y de los derechos humanos que la humanidad tendrá dentro de 200 años. Y muchas cosas que hoy creemos que son muy iluminadas y muy modernas, dentro de 200 años se van a considerar como aberrantes. Entonces, es absurdo que nosotros pretendamos juzgar cómo actuaban en el pasado, cuando fueron a las cruzadas, cuando hubo la Inquisición, o cuando los protestantes asesinaron masivamente a católicos, los anglicanos en Inglaterra, y los calvinistas en Suiza, los hugonotes en Francia, los luteranos en Alemania. Entonces, nuestros hermanos protestantes se avergüenzan de eso, o en esa época los problemas de la humanidad, no de los católicos, de la humanidad entera, se resolvían de esa manera brutal que hoy en día consideramos censurable porque estamos en el siglo XXI, no en el XIV, no en el XV, no en el XVII. Entonces, como digo, la primera aberración es esa. Y la segunda es la de creer que eso tendría algo que ver con la iglesia de hoy o conmigo, ¿no? Si alguien me dice, bueno, ¿y lo que la iglesia hizo en las cruzadas? Mi respuesta es, ¿y qué hizo en las cruzadas? No, ¿qué hizo de esto y lo otro? Ya, ok, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? No tiene nada que ver conmigo. No, es que tú perteneces a esa iglesia. Claro, yo pertenezco a la iglesia de los santos, yo pertenezco a la iglesia de los ángeles, yo pertenezco a la iglesia de las grandes obras de heroísmo y de cultura, de la grande belleza, de la cúpula de San Pedro, de la Capilla Sixtina. Yo pertenezco a esa iglesia. Y esa iglesia que también tiene pecadores que han cometido más o menos horrores como cualquier persona, incluyendo tú evangélico o tú ateo. Entonces, no hay ninguna razón por la que yo tenga que dar explicación de por qué pasaron las cruzadas o por qué pasó la Santa Inquisición, ¿no? Como tampoco me puedo ufanar como si fueran mías la victoria de los grandes santos y de los grandes héroes de la Iglesia Católica, que son héroes de la civilización. Entonces, esos argumentos históricos no tendrían por qué afectarnos en nada. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿y la Santa Inquisición? ¿Y la Santa Inquisición qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con el Papa Francisco, la Santa Inquisición? No tiene nada que ver. Entonces, cualquier argumento va a estar marcado por estas dos aberraciones que hay que rechazar tajantemente, ¿no? Primero, el etnocentrismo, y segundo,
la conexión de los errores pasados conmigo, ¿no? Entonces, tenemos que responder con libertad. Por eso es que he respondido a esta pregunta no señalando el tema de la Inquisición, pero lo explico por la razón que doy, porque ni el tema de la Inquisición, ni el tema de las cruzadas, ni cualquier otro tema que nos arrojen, Galileo, o sea, ya son clásicos. A estas personas les interesa la explicación histórica, no les interesa la explicación histórica. Lo están usando como garrote para tratar de intimidarnos y no podemos aceptar esa intimidación. Simplemente nosotros anunciamos el evangelio que hemos recibido y anunciamos la iglesia que ha sido fundada por Jesucristo.